La tensión crece alrededor de un hecho que debería ser simbólico y sencillo, el viaje de María Corina Machado a Oslo para recibir el Premio Nobel de la Paz. Pero entre amenazas del régimen, riesgos de ser declarada prófuga y su vida aún en clandestinidad, cada movimiento se ha convertido en un mensaje político que impacta la relación entre Caracas y Washington. Hoy en Venezuela en Profundidad para conversar al respecto tenemos el placer de tener como invitado a Hugo Hacha, director de investigación de la Fundación para los Derechos Humanos de Cuba. Señor Hugo, bienvenido a Venezuela en Profundidad. Gracias por acompañarnos. ¿Usted ve factible que María Corina hoy pueda salir del país a recibir su premio personalmente? Primero que nada, el impacto del Nobel de la señora María Corina Machado en el escenario global es innegable. Yo estaba en ese momento en Praga, en un foro sobre la democracia, y la atención era considerable hacia la figura de María Corina Machado y hacia la proyección que el Nobel le da a la causa venezolana. Eso es innegable. Esto no tiene nada que ver con ningún tipo de criterio subjetivo. Lo pude observar, ¿no es cierto? En ese sentido, el que la persona laureada con el Nobel pueda acudir a recibir el galardón marca una serie de aspectos positivos. Vuelve a colocar en el primer nivel de atención mundial a la causa venezolana. Primer factor en positivo. Segundo, traslada un factor de alta presión a un régimen que ya está desconocido por la gran mayoría de los países de Occidente como un gobierno ni siquiera legal, legítimo, ni hablemos, sino simple y sencillamente una organización criminal transnacional que hoy está clasificada ya no solo como una organización terrorista de alcance global, sino específica y formalmente como una organización terrorista extranjera por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, por ende por el gobierno de los Estados Unidos. Ahora, la primera pregunta es el cómo. ¿Cómo haría María Corina Machado para salir del país en unas circunstancias que envuelven un riesgo personal que por lógica es considerable? Ya dijimos lo positivo desde el punto de vista de su presencia. Desde el punto de vista de los riesgos, en un momento cuando la operación Lanza del Sur está en pleno desarrollo, cuando se han filtrado eh, datos bastante precisos sobre la naturaleza de la conversación entre el líder del Cártel de los Soles, Nicolás Maduro Moros, y el presidente de los Estados Unidos, cuando ninguna de las alternativas planteadas por Maduro fueron aceptadas por el presidente de los Estados Unidos, y claramente hay un reloj que corre inexorablemente hacia una resolución. Solo no sabemos la fecha y la proporción. Para mí, todo lo demás tiene un amplio grado de certeza. La pregunta es, una vez que, si se da la primera hipótesis, si se asumen los riesgos y la señora María Corina Machado está en Oslo, ¿podría regresar? Porque ese es otro factor. A ver, ignorar el hecho de que la presencia de María Corina Machado en territorio de Venezuela marca una dinámica con respecto a la situación de Venezuela como un todo, no es un análisis responsable. Su salida implica, sin duda, un incremento en la atención hacia la causa venezolana, hacia el volumen, hacia la manera en la que esa atención se modula a escala global, pero perder el factor interno es algo que se tiene que considerar. Porque en ese momento, mi estimativa, el régimen haría lo posible para no facilitar la salida y lo imposible para impedir el regreso. Porque ese regreso puede plantearle desafíos ya totalmente insolubles a lo poco que le queda de control y autoridad en el territorio nacional. Siendo ella el rostro de ese liderazgo interno en Venezuela, en ese escenario o circunstancia en la que pueda salir del país, ¿cómo queda la imagen de la Premio Nobel María Corina Machado? Bueno, esa es una pregunta interesante, pero también necesariamente debe ser dividida en tres aspectos. Uno, el aspecto legal y de la perspectiva.
de los países que apoyan la causa de una transición en Venezuela, empezando por los Estados Unidos. El primer dato puntual, que usted sabe perfectamente, es que la legalidad dice que el presidente de Venezuela, conforme al concepto de este conjunto de países, es Edmundo González. Eso no demerita, no disminuye la condición del liderazgo político y la relevancia de María Corina Machado desde el punto de vista de, reitero, la percepción. Pero legalmente hay que ser muy precisos. En caso de que hubiera una transición hoy, el consenso en los Estados Unidos y en la mayor parte de los países de Occidente es que el presidente es Edmundo González. La figura de liderazgo, segundo aspecto de estos tres, otra vez tengo que mencionar la palabra riesgos. Cada vez que una autocracia, una dictadura, un régimen represivo se ve ante una instancia de matar o morir, tiende a matar. Y no lo estoy diciendo ni alegremente ni sin un profundo sentido de responsabilidad. ¿Usted considera que si ella sale del país, esa presión interna que ella hoy representa en Venezuela podría tambalear o cómo podría seguir en esa, digamos, en esas acciones de lucha aún estando fuera de Venezuela? Yo no me atrevería a decir de que el liderazgo de una persona que asume riesgos al tener un rol desde el punto de vista de la lucha por una democracia se sometería a algún tipo de fragilización o tambalearía, pero sí cambiaría en su naturaleza. Y en política los símbolos son esenciales y percepción muchas veces es realidad. Tener un liderazgo con la capacidad de convocatoria, con la capacidad de generación de consensos en la comunidad internacional dentro del país, tiene un factor, un peso y un valor dentro del territorio nacional. Tiene otro fuera del territorio nacional. Puede argumentarse, reitero, que su presencia incrementaría la sensibilidad, el volumen del mensaje sobre la libertad de Venezuela. La pregunta es, ¿por cuánto tiempo? Su presencia interna hace que esa atención sea permanente. Y el hecho de que sea una laureada con el premio Nobel incrementa con la permanencia el volumen de esa atención. ¿Por qué le digo esto? Usted sabe que yo soy originalmente de Bolivia. Independientemente de cualquier situación específica, la figura de Janine Áñez se convirtió en una piedra en el zapato para el régimen de Evo Morales y su organización criminal que detentó el poder por 20 años en mi país de origen. Y poca gente recuerda esto, y yo creo que este es el espacio ideal. Cuando desde la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, de la cual me honro de ser director de investigación, con el señor Juan Antonio Blanco propusimos como una medida para proteger la vida de la expresidenta constitucional Yanine Áñez su nominación al premio Sájarov, los señores Coco Fariñas y Berta Soler, a quienes contactamos, nos indicaron que ya habían nominado a la señora María Corina Machado. Y ella en ese momento aceptó ser conominada. Y quiero recordarle que en esa nominación la expresidenta Áñez y María Corina Machado quedaron como finalistas para aquella edición de ese premio. Esa atención, en buena medida, protegió la vida de la expresidenta que estaba hasta hace muy poco ilegalmente en la cárcel. ¿Por qué uso este ejemplo? Porque el factor de permanencia, relevancia, atención internacional sobre Áñez, que hay que decirlo todo, también tiene que ver con la incansable labor de Carito, la hija de la expresidenta, que no dejaba un solo foro, una sola actividad, una sola oportunidad para abogar, incomodaba y mucho al régimen. Hoy día la presencia de María Corina incomoda claramente y mucho a ese régimen. Balancear eso, vaya, más allá de la posición política, personal o de percepción que uno pueda tener, imagino el peso sobre los hombros de la persona. Ya habiendo analizado todos los riesgos, tanto a nivel personal
para su imagen como en general, tomando en cuenta las acciones que está llevando a cabo Estados Unidos? ¿Qué es lo más conveniente hoy? Mire, Génesis, yo le invito a cambiar el centro de gravedad de esa pregunta hacia algo que va a suceder independientemente de la figura de María Corina Machado, y es las decisiones que tome el gobierno de Estados Unidos. En este terreno, sin especular, si en una hipótesis, una acción del gobierno de los Estados Unidos, cualquiera que ésta sea, detención, eliminación, uso de tropas en el terreno, lo que fuere, de las opciones militares que baraja y que claramente han sido definidas en el documento que emitió el secretario de Estado el día 24 del mes pasado, cuando determinó que el Cartel de los Soles es una organización terrorista extranjera. Una vez que se llevaran a cabo esas operaciones, si fueran antes del 10, cambiaría totalmente el análisis que estamos haciendo. Porque María Corina Machado estaría dentro del territorio de Venezuela, dentro de todo lo que vaya a suscitarse a partir de una decisión del gobierno de los Estados Unidos para neutralizar y eliminar una amenaza que juzga esencial para su seguridad estratégica y la vida de sus ciudadanos. Hay un argumento que lo he escuchado constantemente, estuve pocas horas atrás en Bruselas, que me parece una falacia, que dicen, siendo una premia, no, perdón, un lapsus, una premio Nobel de la paz, ¿cómo es posible que haya dado algún tipo de apoyo a una transición que implica el uso de fuerza militar? Yo no tengo nada más que parafrasear a Mandela, un ícono preferido de la izquierda global, que dijo claramente que llamar al uso de la fuerza para el cese de la ilegalidad, la usurpación y el abuso es en realidad promover la paz. Entonces, creo que desde ese punto de vista también debe tomarse en cuenta el hecho de que hay factores que están fuera del alcance de la propia María Corina Machado. Factores que pueden cambiar esto literalmente en el transcurso de horas. Yo siempre uso el mismo ejemplo. Eh, Entre agosto de 1990 y febrero de 1991, el mundo respiraba en vilo todos los días en la famosa operación que terminó denominándose Tormenta del Desierto. Fue el tiempo que se tomó los Estados Unidos y su coalición desde las resoluciones de Naciones Unidas hasta las operaciones que fueron inmortalizadas por la cadena norteamericana CNN. A partir de esa situación, yo evito la especulación, porque en esa circunstancia habría que ver cómo se haría operativo la transición a partir de la instalación de un gobierno que se reconoce como electo y pleno en su validez jurídica y democrática, qué rol le tocaría jugar a María Corina Machado, porque sin disminuirle ni un ápice a su legitimidad, cómo se la colocaría en el marco de lo estrictamente legal, porque el liderazgo está claro, es indiscutible, su posición dentro de un eventual gobierno tendría que acomodarse a la estructura ya de un concepto formal. ¿Dónde estaría? ¿Cómo estaría? ¿Sería parte del gabinete? ¿Sería nominada como parte de esa estructura? ¿Cómo participaría en la toma de decisiones? ¿Cómo interactuaría con ella no solo los Estados Unidos, sino el concierto internacional? Porque recuerde que a partir de ese momento se empezarían a discutir otras cosas que son tanto en su importancia relevantes cuanto el tema de lo que ya le había mencionado, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, orden interno, pero por el otro lado, obligaciones, presupuesto, disponibilidad de recursos, porque sin ellos usted no puede llenar las necesidades básicas de la población, no puede asegurar la cadena alimentaria, no puede garantizar el flujo de combustibles. Y si usted quiere un ejemplo, vea las dificultades que enfrenta hoy día Rodrigo Paz Pereira en Bolivia, al que le han dejado el país en ruinas. Entonces, creo que desde ese punto de vista vale la pena hacer ese análisis, también para sacarle de los hombros a María Corina Machado esto que parece ser una concentración excesiva de responsabilidades y proporcionarle un marco dentro de lo formal, de lo que le corresponde como responsabilidad y de lo que le corresponde a otras figuras venezolanas y a los actores internacionales. Sin duda, la decisión de Machado de viajar o quedarse no solo define su seguridad personal, sino también
la narrativa internacional sobre el autoritarismo venezolano y el costo político que el chavismo está dispuesto a asumir. Gracias al profesor Hugo Hacha por acompañarnos, gracias también a quienes todos los días nos están viendo y participan a través de sus comentarios en cada uno de nuestros análisis. Yo soy Génesis Pérez y esto fue Venezuela en Profundidad.